Señor, agradecemos esta mañana tu gran regalo de este día y que podemos venir a congregarnos con amor y queriendo alabarte, honrarte y disfrutar de tu presencia y de la presencia de nuestros hermanos. Y sabemos que estás con nosotros y iluminando. Te pedimos que nos des entendimiento en esto, que podamos hacer comentarios justos y sabios de acuerdo a tu palabra, que se haga en nuestras vidas tu voluntad y que seamos edificados y que este pueblo te siga de la mejor manera, honrándote, honrando tu carácter, y que, Señor, seas glorificado en las vidas y que seamos luz del mundo y que podamos guiar a aquellos que vagan sin ti. Te lo pedimos, nos ponemos en tus manos, en nombre nuestro. Amén. Quiero invitarlos a que veamos esta parte entonces del Sermón del Monte. La semana pasada habíamos ya terminado el tema acerca de los juramentos, y solamente les recuerdo que seguimos pensando y seguimos en el mismo concepto que viene el Sermón del Monte expresándose. Nunca olviden que la intención del Sermón del Monte es darnos el origen de la esencia de lo que quería el Señor en la ley, de lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas y que lo apliquemos correctamente. Ya había un antecedente, ya el pueblo judío había malinterpretado, había abusado, había degradado esos estatutos, los había moldeado a la manera humana. Y por supuesto la manera humana estaba caída, estaba falta de gracia, falta de fidelidad hacia Dios, y estaba muy en su carácter, en su manera funcionando en aquel pueblo de Dios, pero a la manera de los hombres. Y pues siempre estamos hablando mal de los judíos y mal de los fariseos y de los escribas, porque eso estaba haciendo el Señor Jesús, llamando la atención. Y el Sermón del Monte está impactando al corazón, no solamente a la idea que tenían de las letras. Él insiste mucho, no es la letra y no es cómo se dijo, sino cómo lo aplican y cómo lo viven. Ese es el punto. Pero les recuerdo entonces, para nuestra desgracia y para nuestro entender, el hombre caído pues somos nosotros. Tendemos a actuar como aquellos judíos, como aquellos fariseos, y también podemos tomar la letra textualmente y dejarnos guiar por eso. Yo la semana pasada insistía, yo tanto que estaba de joven pensando que no había que jurar simplemente, y cuando después estudiamos esto y comprendemos que sí había que jurar, pero formalmente en el nombre de Dios y cumplir, está a otro nivel ese jurar. Y el Señor lo simplifica tan fácil, tan directo, que tu sí sea sí, es un juramento, que tu sí, que tu no sea no, es como si fuera un juramento. Y de esa manera nos está introduciendo Él o reeducando en lo que es el precepto de Dios en el hombre y cómo debe funcionar. Así es que en esa misma visión, vamos por favor a esto que Él aborda enseguida, que es ojo por ojo y diente por diente. En Mateo 5, del 38 al 42, no sé si me brinqué uno o no apareció ahí. Parece que no, ya el renglón de arriba no apareció. Bueno, eso lo imaginan ustedes, se los voy a leer. Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Vamos a verlo por partes, porque es muy extenso y muy profundo. Y vamos a, por favor, sean pacientes en esto, porque tenemos que ir primero al origen de las cosas. Dice, aquí una vez más el Señor Jesús corrió a los judíos de una manera, los llevó a una manera especial de cómo aplicar la ley. Todo lo que ellos conocían anteriormente estaba bajo preceptos de palabras. Y aquí les dice, ustedes deben de entregar sus vidas de una manera muy diferente. No nada más vivir ese ojo por ojo, lo tomaban ellos como venganza, y dice, aquí Él los está llevando a que lo apliquen de una manera muy diferente. Vamos a entender por qué. Vamos a ver primero cómo estaba el estatuto mosaico. Cuando decimos estatuto mosaico con estas palabras muy teológicas, ¿qué estamos diciendo? La ley de Moisés, ¿verdad? Los estatutos. Muy bien. La frase ojo por ojo y diente por diente se encuentra en el libro de Éxodo, y vamos a ver cómo estaban. En Éxodo 21, vamos a los versículos 22 al 25. Y si algunos hombres luchan entre sí
y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Hay que poner atención porque así se manifestaba la ley en aquel tiempo. Y pagará según lo que los jueces decidan. Les pido que pongan atención, los jueces van a decidir. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y a veces nos parece muy rudo Dios, y a veces nos parece muy severa sus amonestaciones y la manera en que nos impone su ley. Pero Él es absoluto, Él no se equivoca, Él es absolutamente justo, absolutamente bueno. Entonces tenemos que adoptar esto de la mejor manera, no de una manera tétrica, no de una manera de venganza. Tenemos que comprender, por favor les pido en este estudio particularmente que comprendamos que lo que en Él hay es justicia, con todas las letras, aunque nos cueste trabajo, pero esto es lo que Él llama justicia para que aplique el pueblo. Probablemente en algunos de nosotros cuando vemos estas cosas pensaríamos que en esos detalles a Dios le faltó misericordia, le faltó perdón, le faltó tacto. ¿Verdad que muchas veces pensamos que a Dios le falta tacto con nuestras vidas? Señor, se te pasó algo. Ahí no hubiera sido así. Bueno, pues no. Entonces, si estamos comprendiendo que hay un Dios, que Él nos muestra cómo son las cosas y nos muestra cómo son sus estatutos, tenemos que ver que esta era su ley para su pueblo en ese momento y así fue presentado. Entonces, cada vez que nos digan ojo por ojo, diente por diente, ya sabemos de dónde viene. A esto se le llama la ley del talión. Estaba presentada de esta manera entonces. Dice, Moisés usó estas palabras en un momento dirigiéndose a los hijos de Israel y es importante determinar por qué lo hizo. Aquí se aplica el mismo principio que en el asunto del adulterio, del divorcio, del juramento. Es no solamente la palabra, es la manera de vivirlo. La intención primordial de la legislación mosaica fue controlar los excesos, limitar, encarrilar al pueblo en una sola dirección, en una dirección de justicia. Los judíos odiaban y guardaban rencor, aunque no pasaban al acto de matar. ¿Recuerdan? Eran rencorosos, había disputas entre ellos, disputas verbales, no se hablaban familias con otras familias, y él vino a decirles, ustedes al odiar es como si asesinaran. Deseaban a la mujer ajena aun cuando no pasaran al acto de adulterar físicamente. Y el Señor vino a decirles, ustedes ya pecaron. Se divorciaban por razones vanas, juraban por insignificancias, evitando comprometerse y con ello incumplían. Y el Señor vino a decirles, así no se vive. ¿Eso dice en la letra? Sí, pero así no es como el Dios quiere que se comporten. Ustedes están usando la letra y están evitando todo lo que pueden si pasan alrededor de ella, ¿verdad? En este caso lo que Dios quiso controlar fue la ira, la violencia, el deseo de venganza, y todos sabemos por desgracia que de qué se trata si vivimos así, con ira, con deseos de venganza, con violencia. Todos somos culpables de ello, incluso el sentido de justicia como hombres caídos está desajustado, lo tenemos totalmente desnivelado, mal calibrado ese sentido de justicia. Si alguien nos perjudica, el instinto natural inmediato es que hay que devolverse, hacerle daño y aún más del que nos ha hecho. Ese es nuestro sentido de justicia. Esto hacían en aquel tiempo y esto se hace en la actualidad. Los hombres nos vengamos y cuando alguien nos ofende deseamos hundirlo y pisarlo o aplastarlo. Según se nos presenta la ofensa, dice aquí, y de inmediato aparece la venganza, no la reposición, sino algo mayor, el daño corporal, y estamos llegando a un homicidio. Es decir, que por poco que nos provoquen, llegamos a ser homicidas. Entonces, yo les quiero presentar esto como algo que Dios sabe muy por encima de nosotros, y cuando Él dijo ojo por ojo, no es para que vayamos a reclamar del otro el ojo por ojo, y aquí es donde vamos a empezar a aplicarlo, porque si solamente nos quedamos con cómo se dio la ley en un principio, podríamos decir que entonces Dios nos llamó a venganza. ¿Están de acuerdo conmigo? Si hay simplemente una lectura de una manera externa, pues aquí nos está diciendo,
que esto para nosotros es venganza. No sé si alguien tenga un comentario, pero a mí me parece que eso es venganza. Lupita, capítulo 12, versículo. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vos, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y pagaré, dice él. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Obviamente cuando yo no vivía en el Señor, no caminaba con el Señor, pues sí buscaba uno regresar de alguna manera, desquitarse, o sea, no vengarse. Yo lo tomaba como me voy a desquitar. Pero obviamente uno sin conocimiento porque pues realmente no conocía del Señor, uno va entendiendo que pues no es la manera. Y el Señor aquí nos dice, pues no paguemos mal con mal, al contrario, pagad mal haciendo el bien. Y pues el Señor es el que ve nuestras intenciones, ve nuestras obras, y Él va a ser el que va a juzgar, ¿no? En ese sentido del hecho. Él es el que va a poner cosas en orden en su tiempo, y en esa justicia pues el Señor a lo mejor sabe que estuvo mal soy yo, y no tanto la persona, sino que lo magnifiqué o lo tergiversé, y podía ser que en ese sentido, Señor, la justicia le da más hacia la persona que a uno mismo. Pero debemos descansar. Pues, si nos hacen mal, pues dejárselo a Dios. Aunque sí, es difícil, pero procurar hacer lo que acabamos de leer. Gracias, muchas gracias, Lupita. Bueno, me gusta mucho, nos parece muy lógico, si todos tenemos el entendimiento santo, tus palabras, ¿verdad? Son muy lógicas. Sin embargo, ¿cómo llegamos a eso si no somos convertidos, o si apenas somos convertidos y no conocemos cuál es la regla de Dios o cómo son los estatutos de Dios? Hay un proceso para que podamos captar la verdad es que de ir al acto de ofensa al punto de perdón puede haber un abismo enorme que puede tomar mucho tiempo, a veces años, a veces toda la vida. Y pues ese es el punto. Gracias por tu aportación. Voy a hacer una par de comentarios. Aquí dice, esta tendencia general a la ira y violencia, a la represalia, están en lo más profundo de la naturaleza humana. Comprendiendo que el ser natural es eso exactamente. Un cuerpo que actúa por reacciones, no por razonamientos. El hombre de manera impulsiva se comporta de acuerdo a lo que pasa en su entorno. Una nota dice, cuando un mosquito nos molesta podemos enojarnos mucho y transformarnos mostrando nuestra ira. Podemos romper cosas porque el mosquito no nos deja en paz. No sé si a alguien le ha pasado. Aquí todos son muy temperados, entonces creo que no les ha pasado. Pues sepan que hay gente que les pasa así. En la actualidad somos testigos de unos videos virales en donde la gente, por ejemplo, en la calle se ve agredida y se vuelve para vengarse. Algunas veces el agredido es vengado por otra persona que casualmente aparece en la escena, y otras veces a los delincuentes o ladrones se les da una lección usando un trato brutal, como es el caso de los linchamientos. Y eso lo vemos todos los días. Y nos da gusto. Y decimos, bueno, es que hubo justicia. Y nos da gusto porque medio matan a un hombre ahí en una combi, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero él estaba haciendo mal, así es que en este momento fue justo. Y alguna vez lo dije, nos gusta ver películas en donde el ladrón es el que va ganando y nos emocionamos y decimos que no lo agarren. Si nada más me pasa a mí, lo siento, a ese nivel de degradado estoy. Pero la película en realidad nos enfoca hacia allá, nos está dando toda la razón para que tenga credibilidad y seamos sensibles al sufrimiento y a la causa del que está haciendo mal. Sin embargo, aquí estamos hablando simplemente de la venganza y estamos diciendo, a veces es necesario y se lo merecía. Y es lo que pensamos, se los merecía. Bueno, los voy a llevar a otro ejemplo y dice aquí, desde la edad más temprana, este deseo de venganza es una de las consecuencias más odiosas y feas de la caída del hombre y del pecado. Pero de ninguna manera pudiéramos dejar pasar una ofensa porque Dios no las deja pasar. Entonces pudiéramos entrar en un dilema, o se hace justicia o no se hace justicia. Antes de contar esta anécdota que nos puede llevar a un poquito más de problema, bueno, como veo caras muy contentas y muy conformes con lo que estoy diciendo y no les hacen ni cosquillas, les voy a contar la anécdota. Había un pastor que no iba a predicar ese día, iba a predicar a alguien más, faltaba alguien en la clase de los niños y él se fue a la clase de los niños a ayudarles con los nenes.
y un niño, dos niños tenían su mismo juguete, o cada quien el suyo, perdón, similar, y un niño le rompe el juguete al otro. Y el pastor lo que hizo es darle el juguete bueno del agresor, del que le rompió, y se lo dio al ofendido y le dijo: rómpeselo. Pues sí, me acababan de romper el mío. Dice el niño: bueno, pues tú rómpeselo a él. Se lo rompió y estaban en paz. Entonces tenemos que entender esta imagen. Están los niños jugando, uno está muy feliz, el otro está muy contento, pero por envidia o por lo que ustedes quieran fue a romperle el juguete al otro. Empieza a llorar, tiene dolor porque le rompieron su juguete, y dice el pastor: tienes derecho tú a romperle el otro. Y entonces, como se lo puede romper, queda satisfecho. Y la maestra que estaba ahí, la que estaba asistiendo, esperó que terminara la clase y le dijo al pastor: eso no es justo. Usted no les está enseñando el perdón, no les está enseñando que dejen pasar la ofensa. Y dijo: a un niño de 3 años no le puedo enseñar eso, lo que le puedo mostrar es que hay justicia. Pero Dios no haría eso. Y dice: Dios hizo eso. Dios primero estableció una regla de justicia y le dijo: si tú le debes a él, le vas a tener que pagar. Y es lo que nos está presentando aquí la ley. Pero los niños van a aprender del perdón más tarde. En este momento necesitábamos educarlos a que hay justicia. Y a uno le fue repuesto y el otro fue culpado, así es que los dos tienen una compensación y tienen que aprender de ahí. Este fue el razonamiento del pastor, y ahora vamos a pasar a todo este desarrollo. En un principio Dios dijo esto, ¿sí o no? Sí, Él estaba estableciendo una medida de justicia. Él estaba diciendo: primero tiene que haber esto. ¿Saben qué pasaba cuando no había esto? Cosas horrendas. Hoy me robaron una cabra, quémale su casa. ¿Sí? Su hijo se burló de mi hija, mátalo. Y si tiene más hijos, mátale más hijos. ¿Comprendemos? ¿Alcanzamos a entender cuál es? Es que Dios no se equivoca. Dios estaba estableciendo: limítense a esto, regulen su ira, porque su ira los rebasa y los traiciona. Lo que estaba Dios es poniendo un orden, nada más. Aunque muchos de aquí van a salir enojados con el pastor que le rompió el juguete al niño, pueden tratar de reflexionarlo, y si no les caiga el 20, probablemente tampoco les caiga muy bien lo que hizo Dios en un principio. Pero lo que estaba Dios era estableciendo primero un patrón de justicia. A ver si queda claro. ¿Sí? Si Gabriel nos puede ayudar con la hermana Vicky, por favor, que tiene un comentario. Y les pido que por favor digieran esto, o traten de digerirlo. Sí. Bueno, hermano, lo que sucede es que la justicia de Dios no es la justicia del hombre. O sea, tenemos que entender que la forma en la que Dios ha diseñado su plan nos lleva siempre a un cuestionamiento interior. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Pero a Él le dio resultado. O sea, Él es perfecto, y eso no debemos de separarlo de nuestro entendimiento. Él es perfecto y lo que Él hace es perfecto. Lo que nosotros llegamos a proponer, por ejemplo, modificación de conducta en un ambiente infantil, es lógico. Digo, si tienes un niño que es disruptivo, te va a desordenar a todos. Si tienes un niño que es hijo único, no va a querer prestar sus juguetes, no va a querer hacer nada con los demás, porque él es egocéntrico, tiene toda la atención y está educado de esta manera. Los niños van a las guarderías para socializarse, para interactuar, como nosotros vamos a las escuelas para ser formados. Entonces ese niño necesitaba ver que lo que él lo ponía impotente, no podía hacer nada porque ni había pensado en nada más que en hacer lo mismo que vio hacer. Me rompió mi juguete, yo también lo voy a romper, ¿no? Entonces tenía que hacerlo un adulto, porque cuando damos, por ejemplo, clases a los niños, yo les quiero decir esto y el niño dice: ¿y eso qué cosa es? Entonces tengo que bajarme a un perrito. Tú tienes un perrito, y si se muere tu perrito, ¿qué sucede? Pues lloro. Pues así lloramos cuando se nos muere nuestro papá o nuestra mamá, y el niño entiende perfectamente ese concepto. Entonces Dios es un Dios perfecto y es un Dios de justicia. Gracias por la aportación, pastor. Adelante. Tenemos que tomar en cuenta cuándo fue dado estas ordenanzas. Acuérdense que había 400 años de esclavitud. Había definitivamente un trato muy radical y muy drástico en función del uno con el otro, porque los trataban los propios egipcios. Entonces, aún así había muchas circunstancias de ofensa, pero pues no más iban a pedir una disculpa, ¿no?
ahí van a hacer lo que estabas tú diciendo. Si nos tomamos esta ley del talión para el día de hoy, que hay muchísima gente que no conoce a Dios, hay una gran controversia porque hay algunos lugares donde sí se da la ley, donde si alguien mató a un tercero, pues él está sujeto a morir. En un mundo humanista como el que tenemos hoy, pues ya no pasan este tipo de cosas. En México no hay ese tipo de cosas, pero por eso tenemos la tremenda violencia que tenemos y no hay manera de controlarla, porque son gente que no conoce a Dios. Son todos ellos gente que están sujetos a la violencia, sujetos a la carnalidad, a la ira, al egoísmo exacerbado. Entonces, realmente a veces te preguntas si con abrazos se va a parar esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, seguramente como se ve, no. Entonces, a veces tienes que ver a lugares como Salvador, que controló a los maratruchas, a los salvatruchas, que todo el mundo está en una controversia por cómo los tratan, porque les perdieron sus derechos humanos, etcétera. Pero como dicen allá, mientras haya un ciudadano de aquí que no tenga para comer, porque le voy a dar de comer mejor al que está preso. Y han controlado la violencia de alguna manera, y es muy controversial el asunto. Definitivamente para los que creemos en Dios, pues no nos queda entrarle a ninguna otra cosa más que lo que dice Dios, que lo que estaba Lupita citando de Romanos. De Dios la venganza, sin duda. Esperamos en Dios, en su protección, que no nos meta en ninguna de estas situaciones tan graves donde tengamos deseos de adherirnos a la ley del talión. Así es. Gracias. Voy a apreciar una frase que dijo la hermana Vicky, la voy a resaltar para este efecto. Hay una cosa muy importante. ¿Hermano Luis? Sí, gracias. Buenos días. Pienso yo que como dijo Lupita, se tergiversa siempre la ley, porque desde Moisés para acá, que es la ley mosaica, siempre se ha utilizado la reparación del daño. Sí. Como por ejemplo cuando Natán fue con David y le platicó sobre lo de Urías, le dijo que le habían matado una ovejita y la ley decía repónsela, o sea, le tienes que dar 2 o 3, o sea, no era hacerle el mismo daño, como lo que dijo con el pastor, que le dijo al niño que le quebrara el carrito, ¿no? Era la reposición del carro. No, muy bien, no más. Esa era una interpretación o tergiversación de la misma ley. Así es. Entonces siempre ha sido la reposición del daño. Muy bien, muchas gracias. La reposición. Son muy valiosos estos elementos que me acaban de dar en sus comentarios. Voy a tomar uno por uno y me gustaría hablar del que dijo la hermana Vicky. Ella dijo, había un adulto que fue el que hizo justicia. Si los 2 niños hubieran estado, tal vez uno es totalmente humillado y el otro no recibe su castigo ni su lección. Pero el pastor estaba ahí para decir, no, aquí tengo yo que ejercer, porque ellos no van o va el otro a querer vengarse y lo va a golpear. Puede ser que el niño en su ira golpea al otro y se hace tremendo. Hay un aspecto muy importante, entonces hay un juez que aplicó esta ley. Y justamente lo que dice el hermano Luis es una ley de reposición. Si se dan cuenta, es equiparar el daño con el beneficio o lo que se le debe al otro. Eso es lo que se le debe pagar, no más. Por lo tanto, hay un aspecto muy importante. Esto fue en realidad dada para que el pueblo dirigiera así, es decir, que los jueces dirigieran al pueblo así. Lo vamos a ver un poco más adelante. Los invito a ver en Éxodo 2, versículos del 1 al 15, porque vamos a ver cómo es que... voy a hacer un comentario en medio. Me tocó ver un video horrendo en donde alguien quiere explicar el evangelio y lo hace mofándose de Dios. Y lo hace de una manera en que el que lo observa dice, la religión es absurda. Porque a un niño le dicen, ¿conoces a Dios? Bueno, pues Dios tu mamá es María y entonces tú lo conociste, pero nació en Navidad y murió en Pascua, entonces vivió nada más unos meses. O sea, hacen un enredo. Y entonces el que está viendo cómo le enseñan a un niño el evangelio torcido dice, pues es que nos han contado mentiras. Dios no puede ser misma 3 personas, Dios no puede haber estado casado con María por medio del Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo, y le sale todo al revés, y entonces Dios es totalmente ridiculizado. ¿A qué voy con esto? A que cualquiera que tome una frase de la Biblia aislada y la interprete sin tener el contexto, obviamente es una aberración, su interpretación de hombre. Quiero decirles que en el caso de Moisés es
impactante para nosotros que tenemos fe. Nosotros comprendemos quién fue Moisés y cómo se cimentó. Y Moisés fue una imagen de un Cristo, una prefiguración de alguien que estaba viniendo a poner orden y misericordia y salvación a su pueblo. Pero para la gente, Moisés es un asesino que nos da una ley que nos dice no mates. ¿Recuerdan? Éxodo 2, versículos del 11 al 15. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Nadie puede vivir sin agua, entonces se fue a refugiar ahí. Y entonces, para cualquiera que nos pida explicación, ¿qué le podemos decir? Este es un asesino que nos presenta la ley y que nos dice no mates. Y dice Pablo, el evangelio es una locura, solamente lo podemos entender por fe y podemos entender solamente que Dios ha tenido siempre una gran misericordia por nosotros. Misericordia desbordante. Yo esta mañana desperté diciendo: ¿qué misericordia tiene el Señor en mí? Sí, pastor, si hay micrófono estaría mucho mejor. Permítame un segundo en lo que llega Gabriel. Gracias, Gabriel. Hay que considerar que eran 40 años del evento al tiempo que presenta, y que no fue idea, fue palabra de Moisés traer eso de no matarás, porque... No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos un entendimiento bíblico. Estoy haciendo nada más comentario, okay, porque incluso el contexto, y realmente cuando vino la ley de no matarás, pues fue Dios el que se la... Entonces, No, sí, y creo que estamos de acuerdo. Digo, para un inconverso, estaba yo presentando la imagen que puede tener un inconverso. Era todo mi argumento. Un inconverso bien ignorante. No, estoy de acuerdo, pastor. Ese no es el punto y espero que nadie haya tomado esta vertiente. No. Estamos de acuerdo en que primero Moisés se sabía culpable y además cuando el Señor lo llamó, él no quería ir y él de ninguna manera dijo: yo puedo ser un líder. Jamás se lo imaginó. Es más, se negó y no tenemos la perspectiva de un inconverso, lo sabemos. Además, ciertamente la ley mosaica no él fue solamente un siervo, pero estaba presentando la idea en los ojos de un inconverso, en los ojos externos a la Biblia. Espero que nadie más lo haya considerado de la manera tremenda que lo consideró el pastor, que lo está haciendo obviamente con una función educativa, el criticar mi punto. Muchas gracias. El objetivo, por consiguiente, de la legislación mosaica fue controlar y aminorar esta situación caótica. Esto hemos visto en un principio Dios, que es el autor de la salvación, el que es el amor desde todos los puntos de vista, el que puede darnos vida y el que nos ha ofrecido salvación, el que es el único que puede controlar el pecado. Y si Él ha determinado que hay una ley a dar y Él la dio, es esa la que hay que respetar. El Dios de la gracia es también el Dios de la ley. El Dios de paz es también el Dios de los ejércitos. Dios no solo destruirá por fin el pecado y todas sus obras de manera total, sino que quiere controlar y delimitar el pecado. Dios lo puede señalar incluso en el libro de Job, en donde ni siquiera Satanás estaba libre de hacer lo que le placía. ¿Recuerdan? Donde Dios estaba permitiendo y solamente cediendo en la medida perfecta que Él le estaba permitiendo actuar. A fin de cuentas, está subyugado a la autoridad suprema y soberana de Dios. Muy bien, entonces, esto dice aquí: si alguien le saca a uno el ojo, solamente le va a cobrar un ojo. Era al menos lo que el pueblo tenía que comprender, que los jueces tenían que ser equitativos. Y hay un aspecto que no hemos tocado, en donde el comentarista dice, si no fuera así, entonces la ley se inclinaría
por el que tiene más dinero, porque el que es más famoso, y entonces haría justicia a favor del que es más dinero, o el que tiene más dinero o más famoso, y entonces siempre habría alguien que evidentemente gana y otro que evidentemente pierde. Bueno, ¿eso pasa entre nosotros? No, en la justicia del hombre no pasa. Dios estaba regulando que no tenga el favor, que no tenga el juez favor para nadie, que cobre ojo por ojo, que cobre diente por diente. Este es el propósito de la ley mosaica, establecer entonces un principio. Vamos a ver cómo ese ojo por ojo, ya que estaban surgiendo estos comentarios, era dado a los jueces, y es para que ellos tuvieran esta regulación. Si no logramos ver justicia en eso, debemos probablemente imaginar cómo era indispensable tener un estatus de equidad, una ley que regulara la retribución, lo que estaba diciendo el hermano Luis. Hay una correspondencia entre la ofensa y el castigo, entre lo hecho y lo que hay que hacer al respecto. Así que solamente, y eso nos resalta el autor varias veces, solamente ojo por ojo y diente por diente. Si no pensamos así, si no al menos tenemos esa idea de justicia que estaba estableciendo Dios en nuestra cabeza, entonces estamos siendo llevados por un impulso puramente carnal. ¿Estamos de acuerdo? Como fundamento es eso, como base de su ley es eso. Lupita, sí, gracias. Gracias, Gabriel. Dice aquí, los jueces tenían que procurar que no se excediera de esto, ojo por ojo y diente por diente. Hermano, en cuanto a nosotros que tenemos conocimiento ya del Señor, hemos madurado en lo que el Señor espera de nosotros, aún entre nosotros no resarcimos el daño, aún cuando se pusieron las cosas sobre la mesa, ¿no? O sea, decir esto, otro, así. Pero aún así ha pasado que, voy a decir por mí, que esperas que la persona por lo menos una disculpa físicamente, ¿no? Oye, me equivoqué. Ok. Pero que ni siquiera tengas la intención, vamos a decir, no el valor, sino la intención de decir, ¿sabes qué? Puedo continuar si lo hice mal, esto y lo otro. Sí. Pero que, bueno, dices tú, bueno, me voy a quedar yo ya con eso, ¿no? Y ya el Señor en su tiempo se pondrá las cosas en orden. Pero a veces se queda uno con esa espinita, lo voy a poner. No, como dijo el hermano Luis, no te están resarciendo el daño, pero pues la justicia de Dios que finalmente va a prevalecer. Muy bien. Y pues en eso hay que descansar. Sí es complicado, sí es difícil, pero pues el Señor en su tiempo nos da paz y confiar en el Señor siempre. Muy bien, gracias Lupita. Sí, yo venía diciendo que esta ley estaba dada para que de esa manera obraran los jueces, y aquí dice los magistrados, que la justicia fuera hecha así, pero no la justicia por mano propia. Y aquí me gustaría, entonces, aquí ya estamos un poquito viendo más claro. Dios estaba imponiendo esto a los jueces y la ley de talión estaba para que quienes iban a aplicar la justicia la aplicaran, que vigilaran que se cobrara ojo por ojo y diente por diente, pero no que cada quien se sirviera de esa justicia. ¿Me explico? Es decir, la obligación del pueblo judío era, si me hicieron algo, voy a ir con el juez y decir esto fue lo que me hicieron. Y el juez tenía que tomar esa medida de agresión para tomar esa medida de compensación. Pero era el juez el que tenía que hacerlo, es decir, siempre la autoridad, y en ella reposó Dios para aplicar su ley. Hasta la fecha, Él puso las leyes. Entonces, este es un punto importante. No fue para que ellos se tomaran la libertad. ¿Me hiciste algo? Entonces me voy a cobrar lo mismo. No, tenía que pasar por una autoridad. La hermana Vicky decía, en el caso del pastor que llevó a que los niños se compensaran uno con otro, es porque había un adulto, alguien que la aplica. Entonces la ley del talión no es para que yo la aplique, sino para que la justicia me la aplique. Ese es el punto. Espero que no se nos escape la idea. Gracias por tu comentario, Lupita. Por otra parte, nosotros estamos obligados a perdonar mismo si no tenemos ese arrepentimiento del otro. Eso pasa por encima del arrepentimiento del otro. Nosotros debemos, y es nuestra obligación, perdonar aun cuando el otro nunca reconozca su falta. Claro, Lupita, en esta vida vamos a tener hambre y sed de justicia, como dijo el Señor, pero no veremos en esta vida la justicia plena. Eso lo tenemos por seguro. No porque Dios sea injusto, porque el hombre es injusto. Sin embargo, el estatuto y la programación en nuestra mente de lo que es justicia sí está dada por Dios. Así que, en el principio, la legislación mosaica era dada para eso.
Es importante señalar que esos ejercicios de justicia tenían efecto cuando había testigos, así como algunos en la actualidad. Vamos a ver el contexto. En Deuteronomio 19 tenemos esto. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor, en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán la investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces, está mal cuadrado el asunto. Entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Quiero que nos detengamos ahí. El pastor estaba hablando de extirpar el mal de la sociedad. Se necesita hacer justicia para que los otros vean y aprendan y no quieran estar ahí. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Aquí está aflorando lo que el Espíritu Santo nos está inspirando. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿Ven este último cuadro, estos 2 últimos cuadros, cómo nos llevan a lo que estaba diciendo el pastor? Como no hay una experiencia mala de mi mal comportamiento, como no hay una consecuencia de mis faltas, como no hay un castigo, lo vuelvo a hacer. Cuando el pastor permitió que un niño le rompiera el juguete al otro como reposición, estaba enseñándole al primer niño que eso le iba a pasar cada vez que le hiciera daño a otro. Y estaba saciando el dolor que tenía uno. Bien, este es dentro del ejemplo que estaba mostrando, pero espero que comprendamos que hay 3 aspectos muy importantes en esta ley del ojo por ojo. Número 1, la restitución al ofendido, defendiendo al débil del fuerte. Ese es un propósito. Número 2, la amonestación al agresor, frenar la maldad en el pueblo. Y número 3, la medida equitativa de la cobranza delante de testigos. No sé si hasta aquí pudiéramos concluir, yo creo que sí, ¿verdad? A no ser que haya preguntas. Para mí fue muy edificante y me costó mucho trabajo, unos buenos dolores de cabeza para llegarle al tema y poder abundar. Los autores, ¿cómo se dice? ¿Cómo eran llamados? Estos autores antiguos, olvidé el nombre, pero eran autores muy dedicados, pero son muy concretos, muy específicos, y a mí me gusta poder dárselos a ustedes con más palabras. Entonces, poder quitarle deshebrarlo, vamos a decir en palabras muy autóctonas, poder deshebrar esta clase para ustedes me costó mucho trabajo, pero espero que pase. No sé si alguien tiene conflicto con esto, si no lo supe decir, o si hubo algo que les está molestando todavía. Yo espero que no, pero si hay, también me daría gusto poder corregirlo y poder mejorarlo. Esto es entonces el final de la clase. Muchas gracias y espero que hayan tenido al menos la primera percepción del ojo por ojo y diente por diente, y podemos concluir y avanzar en la siguiente clase. Bueno, damos gracias entonces. Señor, te agradecemos que has puesto orden, porque la vida sin orden sería un caos y tu orden es perfecto. Y aunque nos pareciera que no funciona, la verdad es que tú sabes lo que has hecho y tú sabes cómo has fundamentado y edificado nuestras vidas tratando de parecernos a ti. Tú has establecido los preceptos que deben ser conservados y queremos honrarte en eso y queremos cumplir con ello y queremos ser fieles y obedientes, someternos a las autoridades que tú has puesto, sobre todo a la tuya, conociendo de tu palabra y conociéndote a ti. Que seas honrado en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.